¿Cómo les va, equipazo informativo? Bienvenidos a esta transmisión, una más del equipazo informativo con Blanca Lolbe y Carlos Castellanos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en el en vivo. Gracias también a quienes nos ven y nos escuchan en el como en vivo en las redes sociales, no solamente en YouTube, también en Facebook, también en Twitter. Muchas gracias a todos. Blanca Lolbe, qué gusto como siempre poder comenzar esta nueva jornada informativa. No, contigo. ¿Cómo estamos, mi querida Blanca? Muy bien, mi querido Carlos Castellanos, amigos del equipazo, qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos todos a esta nueva jornada de información, que hay mucha y por eso vámonos volando con los hashtags en tendencia de hoy, comenzando con Margarita Zavala, una filtración de Wikileaks México, en donde aparece Margarita Zavala en una red de ultraderecha con el Yunque, que siempre ha sido pues este brazo de ultraderecha, ultraconservador del Partido Acción Nacional, y de verdad que lo han demostrado, son eso, ultraconservadores. Y bueno, ella aparece en esta red de ultraderecha según esta filtración de Wikileaks. Pues esa es fundamentalmente la información, mi querido Carlos. Yo quiero decir antes de otra cosa, que estaremos viendo a partir de ya, porque ya comenzó la carrera presidencial, sí, después de las elecciones, estaremos viendo estas y muchas otras cosas más. O sea, nos podemos llevar una gran cantidad de sorpresas y no todas son necesariamente ciertas ni todas son necesariamente falsas. No estoy diciendo que esto sea falso, por supuesto, ¿no? Solamente quiero decir que estemos atentos porque van a surgir muchas cosas, muchos escándalos, porque así ha sido en los sexenios anteriores, han surgido un escándalo tras otro, a cual más deshonoros. Sí, efectivamente. Vamos a estar escuchando cualquier tipo de intento por desprestigiar a algunos o a varios en esta carrera por la presidencia del 2024. En el caso en particular, tal vez pueda entenderse de esa manera, pero al final de cuentas es información que se da a conocer como parte de Wikileaks, asociada con medios de comunicación en el mundo. Revelan que Margarita Zavala aparece en una red de ultraderecha que ha sido tejida en 50 países. De acuerdo con los documentos, parecen ser contundentes, ya que junto a Zavala aparecen organizaciones como el propio Partido Acción Nacional, el propio Instituto Político, la jerarquía eclesiástica, asociaciones como el famosísimo Yunque, algunas otras más recientes como Yo Influyo, Red Familia e Incluyendo México, así como plantillas de instituciones como la Universidad Panamericana, el ITAM también. La información es dada a conocer por los periodistas de Contralínea, Sósimo Camacho, Nancy Flores, Erika Ramírez, Alba Olea y Lenin Patiño. Ellos exponen los respectivos archivos acerca de esta red. Estaríamos hablando de más de 17,000 archivos de las organizaciones de ultraderecha Hazte Oír y Citizen Go, en los cuales aparecen sus donantes, agenda y estrategias de penetración en las sociedades y los gobiernos de 50 naciones. México aparece no solo como el país de origen a través del Yunque, sino como uno de los principales centros de operaciones y de captación de recursos en la actualidad. No estoy hablando de hace un año, hace 2 años, en el sexenio pasado, no, en la actualidad. En los documentos se desprende precisamente que Hazte Oír y Citizen Go cuentan en el país con 2 estructuras, Citizen Go México y Yo Influyo. En la organización Yo Influyo, por ejemplo, aparece como presidente Fernando Sánchez Argomedo y como directora general Rosa Marta Abascal Olascoaga, la hija mayor de Carlos María Abascal Carranza. Todos recordamos, fundador del Yunque, prominente panista que en algún momento incluso fue secretario de Gobernación en el sexenio precisamente de Vicente Fox Quesada. Y como parte de las revelaciones, efectivamente, pues se da a conocer que los participantes activos de este tipo de organizaciones que captan recursos para apoyar a la ultraderecha
pues como participantes activos están precisamente Margarita Zavala y su hermano Juan Ignacio Zavala. Por supuesto, en su portal de internet se explica que son de los principales colaboradores. Bueno, el asunto, como quiera verse, pues no es un pecado ser de derecha, no es un pecado ser de ultraderecha. De hecho, para quienes lo son, más bien considerarían un pecado no serlo, ¿verdad? Por aquello de los estrechos vínculos que tiene la ultraderecha con una religiosidad de manera particular, entendida como católica o cristiana, por lo menos así en nuestro país, y por eso digo, cada quien es libre de profesar la religión que quiera, la ideología que más le convenga o más le plazca. Aquí el asunto es que se da a conocer que hay organizaciones que incluso se dedican a captar recursos para apoyar este tipo de movimientos de ultraderecha. Habrá quienes les parezca bien, les parezca incluso pues loable, cada quien es libre de hacer colectas, de pedir donativos para los fines o los objetivos que tengan. En este caso, pues es para financiamiento de organizaciones de ultraderecha y eso es lo que se da a conocer. En lo particular, ustedes lo saben, no coincidimos mucho que digamos, yo en lo particular por lo menos, con las corrientes ideológicas o de pensamiento de derecha, pero habrá quienes sí lo hagan y como sea, pues estarán en su derecho. En fin, Margarita Zavala, pues en pocas palabras, se convierte en hashtag en tendencia de hoy porque se da a conocer, se revela este asunto que pertenece a una red, que aparece, mejor dicho, en una red de ultraderecha con el Yunque, pues recabando recursos para el apoyo de sus causas. Así de sencillo. Sí, y como dices, no tiene nada de malo en estricto sentido y tampoco, bueno, tampoco lo tendría si fueran de ultraizquierda, que también existe, Exacto. ¿no? Así es. Ya sabemos que al final los extremos se tocan, como lo hemos dicho en otras ocasiones, se tocan en la intolerancia, por ejemplo, Eso. y es el caso de estos extremos pues, a lo largo de la historia del mundo. Generalmente se prejuicia mucho en sociedades libres como la nuestra, y no sin razón, cuando se habla de ultraderechas, por una razón muy sencilla que tiene que ver con la historia del mundo. La ultraderecha siempre ha sido ligada, porque así fue, porque ahí surgió, con el fascismo, con los fascismos más extremos en la historia del mundo. Y esa es la razón por la que pues mucha gente o se asusta o pues las condena ya de entrada, los juzga, en fin, pero pues es legítimo reunir recursos para una lucha, para apoyar el movimiento que te interesa o la tendencia política que te interesa. También eso es, por supuesto, legítimo, es parte de las libertades en las que vive la sociedad, en este caso, la sociedad mexicana. Como también están en su libertad de imaginar lo que quieran imaginar, los que empezaron a ver la pirámide de cartón que se está erigiendo ahí en el Zócalo de la Ciudad de México para ser develada y para la conmemoración que se aproxima ya para el próximo 13 de agosto, para conmemorar los 500 años de la Resistencia, pero pues la gente se ha dado vuelo diciendo, no, bueno, para conmemorar los 30 años de los Thundercats, oh, qué decepción, no son los Thundercats, es una pirámide para recordar a los aztecas, ¿no? A los antiguos habitantes de esta tierra. Los Thundercats llegan al Zócalo capitalino, en fin, un montón de cosas que se han dado de verdad vuelo para hacer, pues, las delicias con las burlas, que a los que les parece que lo pueden hacer. Yo la verdad es que no lo había relacionado, había observado que estaba pues ahí la pirámide, pero bueno, esto es desde luego de las generaciones más actuales, que fueron las que crecieron justamente con los Thundercats y son las que han estado muy, muy activas, pues burlándose de lo que se está erigiendo ahí en el Zócalo de la Ciudad de México y que lo estaremos viendo pues ya abierto al público, porque hoy se cerró ya el Zócalo, pero lo estaremos viendo abierto a partir del viernes. Efectivamente, pues los Thundercats se volvieron hashtag en tendencia de hoy, justo como resultado de lo que acabas de mencionar, de esta maqueta que se está construyendo, una maqueta alusiva al Templo Mayor, evidentemente, un templo prehispánico, y pues muchos tuiteros
entendieron que esta maqueta que se está realizando además de cartón, pues pareciera que tuviera toques o tintes que la asemejaran al que era conocido como el cubil felino. Así es como se conoce precisamente este lugar, en donde al mismo estilo que los un poquito más antiguos recordarán el Salón de la Justicia para los superamigos. Bueno, pues así más o menos como el Salón de la Justicia, en pocas palabras, era el cubil felino, o es el cubil felino para los Thundercats, el lugar donde se reunían. Bueno, pues eso es lo que vieron muchos tuiteros en la maqueta que se está construyendo en la plancha del Zócalo capitalino, y por esa razón es que Thundercats se convirtió en hashtag en tendencia de hoy. Solamente para ponerle un poquito de datos más, o de datos al calce sobre el particular, el expresidente Felipe Calderón ha criticado el asunto, como era de esperarse, ha criticado esta maqueta y señalando lo que nosotros subrayábamos el día de ayer, de que pues se le está reduciendo presupuesto al mantenimiento del Templo Mayor, pero se están destinando recursos para este tipo de maquetas. Critica el expresidente Felipe Calderón Hinojosa el asunto y se da cuenta o recuerda que él es el menos indicado para subirse a estos trenes. Claro. A quién no se le va, o a quién se le olvida, o quién no se acuerda, mejor a dicho. Crema. Exacto, Blanquita, lo acabas de decir perfecto. Pues sí, ese horror de conmemorativo del centenario de la Revolución, el centenario de la Independencia, por Dios, que costó tantos miles de millones. Dice Miguel Ángel Moctezuma Terrones que no es maqueta, es donde vivirán los Thundercats. Ya ves, como si es cubil felino. Pero en realidad fue al revés, es que fueron los Thundercats los que le copiaron a la antigua civilización mexicana. En realidad, de ahí se inspiraron. Sí, yo no lo dudaría ni tantito, bueno, pero bueno, siempre hay semejanzas en las diferentes pirámides que se han encontrado de épocas antiguas en los distintos países. Bueno, pues esa es la razón por la que Thundercats se vuelve tendencia. La siguiente tendencia es mexiquenses, otra vez mexiquenses. Y ahora, ¿por qué? Yo lo que vi hace un par de horas quizás, es que Salario Rosa otra vez estaba en el número 1, pero de verdad que ya ni entro. Porque no, ¿para qué? Es pagado, ya sé de qué se trata, y las fotitos con el gobernador Alfredo del Mazo, como para qué. Y luego mexiquenses, ¿por qué? Pues precisamente por eso, mi querida Blanca Lolbe, en primera instancia, por supuesto. No solamente Salario Rosa se convirtió en hashtag en tendencia de hoy, también Ecatepec se convirtió en hashtag en tendencia de hoy, y Mexiquense se convierte en hashtag en tendencia de hoy porque precisamente los grupos de feministas pues le restriegan en la cara al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pues que mientras él anda supuestamente placeándose por el municipio de Ecatepec para entregar Salario Rosa, pues pagando evidentemente además, esto lo añado yo, o esta declaración es mía, pagando además para convertir Salario Rosa y Estado de México en hashtags en tendencia para que la gente vea y se entere, pero desafortunadamente y a pesar de lo mucho que se inviertan en el gobierno del Estado de México, no se puede dejar de lado la falta de sensibilidad que tienen para gobernar allá en el Estado de México de manera particular. ¿A qué me refiero? Ahí veíamos un primer tuit de la organización o de la cuenta de Twitter @feministas4t, y son ellas precisamente las que recuerdan que hubo un grupo de feministas que se manifestaron en el Congreso del Estado de México con un objetivo. Hay una iniciativa para que se legisle nuevamente y se permita la interrupción legal del embarazo en mujeres allá en territorio mexiquense. Recordemos que eso no ocurre, no es una realidad todavía en el Estado de México. Lo es desde hace muchos años aquí en la capital del país, y a pesar de que somos vecinos, parece que estamos a distancia luz en cuestiones de agendas progresistas en comparación con el gobierno priista de toda la vida del Estado de México. Por eso es que
organizaciones feministas de mujeres, organizaciones mexiquenses, acudieron al Congreso del Estado de México a manifestarse y a pedir precisamente eso, que los legisladores fueran ya sensibles a este tipo de exigencias de las mujeres. ¿Y cuál fue la respuesta del Estado de México? Por lo menos de quienes estaban al interior del Congreso del Estado de México. Allí la tiene usted. Arrojarles chorros de agua, cubetadas de agua incluso, a las manifestantes que estaban al pie de la calle. ¿Para qué? Pues para invitarlas, no sé si decirlo sardónicamente, a que se retiraran y dejaran de hacer su manifestación. En pocas palabras, como dicen @feministas 4T, basta de criminalizar las demandas de derechos de las mexiquenses. Por eso mexiquenses se convierte en hashtag en tendencia de hoy, no tanto porque Alfredo del Mazo Maza ande repartiendo salarios rosas supuestamente, no, sino a que hacen oídos sordos. Y es que, pues, lo que tanto criticamos en otros ámbitos o en otras esferas, es lo mismo que vemos en esta, en la del gobierno local del Estado de México, oídos sordos, pero eso sí, les encanta el culto a la personalidad, eso no se les olvida. Oye, dices, anda repartiendo supuestamente el salario rosa. No, pues no es supuestamente, lo está repartiendo. Lo malo es que, como sucede con todos esos programas, pues en realidad no resuelven la vida de las personas, ¿no? Si les están dando constantemente, una vez que termina el gobierno, esos programas se quitan o dejan, o ya no resisten gobiernos que vienen y empiezan a meter en serios aprietos a los gobiernos. Por eso estos programas de este tipo de apoyos, pues no son tan buenos, pero bueno. Ahí anda, y tiro por viaje, ¿no? Lo vemos casi todos los días repartiendo sus famosos salarios rosas. Imagínate cuando alguien de nuestros compañeros periodistas se dé a la tarea de preguntar por transparencia cuánto invierte el gobierno del Estado de México en publicidad en redes sociales, desglosado. Digo, ahí se las ponemos nada más, ¿no? ¿De cuánto estaremos hablando? ¿Cuánto estarán destinando de recursos? Sobre todo tú y yo lo hemos dicho infinidad de veces, Blanca, y acabas de subrayarlo. Prácticamente no hay semana, y eso sí lo podemos asegurar, no hay semana que no aparezca un trending topic, un hashtag en tendencia de hoy promocionado, pagado con recursos del gobierno del Estado de México. No hay una semana que no lo exista. Así es. Y ha habido días, como decías tú, ha habido semanas que no es nada más un día, varios días de la semana se promueven ese tipo de hashtags. ¿De dónde saldrá ese dinero y cuánto estarán gastando? Decía por acá uno de nuestros amigos que en este momento es número 3. Creo que es Miguel Ángel Moctezuma Terrones, sí. De hecho, Salario Rosa es el número 3, nos dicen. Bueno, Pati Navidad se convierte en hashtag en tendencia de hoy, lamentablemente después de, pues es de las negacionistas, hay dos negacionistas famosos que se han hecho muy populares precisamente por su negacionismo respecto al COVID-19, ella es una, Pati Navidad, el otro es Miguel Bosé, cuya madre, por cierto, enfermó de COVID-19. Pero Pati Navidad ya se contagió, lo dio a conocer hace unos días, hacia los últimos días del mes de julio, dio a conocer justamente que se había contagiado, precisamente en el programa, estaba arrancando el programa de MasterChef Celebrity y hubo varios contagiados en ese show. Y lamentablemente pues la tuvieron que hospitalizar por complicaciones de la enfermedad tras su contagio del virus SARS-CoV-2, ahí en este programa que ya le mencioné. Muy lamentable porque ella se ha negado, por ejemplo, a usar el cubrebocas, ha dicho que el COVID, que la enfermedad no existe, que es un producto del nuevo orden mundial. Ya saben de estas teorías de la conspiración, muy partidaria en este sentido de las teorías de la conspiración. Le han censurado, de hecho están censuradas, están canceladas sus cuentas en Instagram, en Twitter, por promover información falsa respecto a la pandemia que estamos viviendo y que tiene al mundo como lo tiene, que no lo tengo que repetir porque todos lo sabemos. Y bueno, lamentablemente, pues lo está viviendo en carne propia. Yo no sé si cuando salga de esto,
es porque esperemos que salga, por supuesto, y que salga bien, Claro. va a reconocer que sí existe o nos va a salir con alguna otra sorpresa, quizás no lo sabemos, no sabemos si eventualmente podría cambiar su concepción de las cosas en el caso del COVID, de la COVID-19, Carlos. ¿Quién sabe? Recordemos por lo pronto, mi querida Blanca Lulvé, que ya cuando dio a conocer que era positiva al SARS-CoV-2, Lo como no negó. se sentía mal, exacto, como no tenía ninguna, pues, ninguna molestia, hasta incluso llegó a decir, no estén inventando, yo estoy bien, no me pasa nada, casi casi diciendo, eso del COVID no existe. Pues sí, esas son declaraciones de la propia Pati Navidad al momento de enterarse que era positiva al SARS-CoV-2. ¿Quién le iba a decir que su estado de salud pues no iba a permanecer de esa manera, sino que iba a verse un poco afectado, por lo menos a tal grado que fue necesario meterla a un hospital, que es donde se encuentra en estos momentos Pati Navidad? Esperamos, por supuesto, insistimos, que se recupere pronto, que salga bien del asunto, para poder escuchar lo que dice sobre esta situación después de haber padecido en carne propia, pues malestares ahora sí como resultado de la enfermedad de COVID-19 que posee. Por esas razones, en pocas palabras, que Pati Navidad se convierte en hashtag en tendencia de hoy. Oye, y si como dicen es tan duro sentirse enfermo de COVID-19, padecer la COVID-19, todos los malestares, estas fiebres, todo lo que se siente, según han reportado quienes la han padecido, al grado de estar hospitalizada, bueno, es que me suena imposible negarlo después de haber vivido la experiencia. El médico amargado, un tuitero, que es así, el médico amargado, dice, no se le desea el mal a Pati Navidad ni a nadie, pero si estas personas que no creían y no se vacunaron hubieran hecho lo contrario, las camas de hospital que están ocupando ahorita las tendrían personas que necesitan una cirugía y no se han podido programar por la pandemia. Pues sí, entre muchas otras cosas, ¿no? O aquellos que por alguna razón enfermaron, no obstante haberse cuidado, porque también ha sucedido un pequeño descuido y por un resquicio de nada se mete también el bicho. En fin, diferentes puntos de vista. Ojalá deseamos su pronto restablecimiento, el pronto restablecimiento de Pati Navidad. Efectivamente. Este otro que sigue, de verdad que, hijo, qué lamentable que haya jóvenes con esta inconsciencia, con esta falta de escrúpulos, con esta ausencia de principios, con este sentimiento de superioridad que yo creo que en el fondo es una inferioridad frente al mundo y tratan de recargarse en otros, humillándolos, que fue el caso de estos que se han convertido en hashtag en tendencia de hoy. Los chiquirrucas, les dicen, son unos influencers en el estado de Jalisco que se burlaron de un joven migrante. Miren, ya ser migrante en cualquier país, estar fuera de tu país, ser migrante, ser ilegal, estar en la condición en la que a veces están en los diferentes refugios, ya es bastante duro, como para encima padecer las burlas de jóvenes inconscientes y sin principios que lamentablemente existen y cuando se juntan, como es el caso, pues se envalentonan, ¿verdad? Demostrando pero lo poco que valen, mi querido Carlos. Qué lamentable. Yo no quiero ni contar la historia porque verdaderamente me da mucha rabia. Ni siquiera pensarla me da mucha rabia. Sí, es un asunto que desafortunadamente nos muestra que son muchos los Méxicos que hay en este país. Esa es una realidad. Es información, tenemos que darla a conocer. Sí. Estos jóvenes que usted ve en pantalla se hacen llamar las chiquirrucas y la Fiscalía de Jalisco inició de manera oficiosa una carpeta de investigación. Se supone que estos chiquirrucas son influencers, es decir, son personas muy influyentes, tienen muchos seguidores en redes sociales y por lo tanto, como tienen muchos seguidores en redes sociales,
pues ya obtienen un pago importante de las mismas redes sociales por la cantidad de videos que generan, de transmisiones en vivo que realizan, en las cuales llegan a tener una gran cantidad de espectadores, no solo en vivo, sino después en los videos que quedan grabados. En pocas palabras, es eso un influencer, llegan a ganar grandes cantidades, miles de pesos, algunos muchísimo más. En el caso particular, yo no conocía a las chiquirrucas. Sin embargo, entiendo que así es como funcionan estos jóvenes, que entiendo forman parte de la comunidad LGBT, es lo que parece indicar en el asunto, y a raíz de esta situación y como consecuencia de que son influencers, pues siempre tienen el reto, pensaría yo, de estar llevándole a sus audiencias nuevos programas, nuevos espectáculos, nuevos shows. Al final es entretenimiento también lo que se difunde en YouTube, por ejemplo, y desafortunadamente hay quienes consumen este entretenimiento, Blanca. Perdón. Llevan cosas, sí, hacen cosas que pretenden llamar la atención, que pretenden llamar al morbo o que pretenden, sí, llamar la atención a la gente, hacer el escándalo, generar, pues, muy probablemente lo que han generado actualmente. La historia muy concreta es que estos jóvenes transmitieron en vivo desde sus redes sociales un video, fueron a un albergue, el FM4 Paso Libre, y ofrecían 500 pesos a un indocumentado. ¿A cambio de qué? A cambio de que se dejara tocar los genitales. Estaban transmitiendo en vivo. El hombre, pues, falto como está de recursos y con frecuencia, o muy probablemente a veces sin nada que comer, con la esperanza de que vaya usted a saber, pues aceptó. Le dieron un billete de 500 y después de dárselo se burlan y le dicen que el billete es falso y se va. Dice la autoridad que no han localizado al migrante porque no ha sido él quien ha denunciado. Desde luego que el acto fue pues público porque lo transmitieron en vivo y se abrió por oficio una carpeta de investigación. Pero simple y sencillamente no se vale, mi querido. Dice Miguel Ángel Moctezuma Terrones que por estúpidos como ellos denigran a la comunidad LGBT. Es correcto. Yo eso no sabía que eran de la comunidad, ¿eh? Pues ya lo sabes ahora, mi querida Blanca Lolbe. El asunto precisamente es ese. Hay una parte de la conversación en redes sociales se está llevando por ese sentido, porque algunos integrantes de la comunidad LGBTI más están guardando silencio ante el asunto. Algunos otros de la misma comunidad dicen que no se vale guardar silencio, que no se trata de guardar silencio. Es decir, el hecho de que se pertenezca a una comunidad o no, no es un factor determinante, ni tampoco tiene que ser estigmatizador. Y es que por eso creo que vale la pena mencionar el asunto. Se menciona no porque se busque estigmatizarlos, sino por el hecho de que en todos lados, decimos aquí, en todos lados se cuecen habas, pero perdón por decirlo de esa manera, no era esa la frase que quería usar, pero me vino de inmediato a la mente, por tanto que la repetimos, pero en pocas palabras es eso. No se trata de estigmatizar a una comunidad o a otra, ni de santificar a otra, ni de satanizar a nadie. Se trata simple y sencillamente de que estos jóvenes influencers cometieron lo que acabas tú de mencionar y al transmitirse en video, pues fue indignante y muchos usuarios de las redes sociales, por eso es que convierten pues a estas, chiquirrucas en hashtag en tendencia de hoy, porque han desatado un debate importante en donde lo que se pretende precisamente es quitar estigmas, quitar estereotipos y demostrar que cuando alguien llega a cometer un acto que pueda atentar en contra de la dignidad de otros, pues tiene que ser criticado como mínimo. Y en este caso en particular, la propia Fiscalía de Oficio, la Fiscalía del Estado de Jalisco, ya inició una carpeta de investigación. Veremos a qué fin llega el asunto. Por lo pronto, la información es esa. Por esa razón, chiquirrucas es hashtag en tendencia de hoy. Si es de oficio, no requiere denuncia, naturalmente, sería bueno el denunciante, pero aún sin la denuncia, pues pueden proceder
y vamos a ver efectivamente cuál es el castigo, porque de que lo merecen, lo merecen. Fíjate que yo creo que parte de lo que tú decías lo resume muy bien, o en realidad lo que sucede lo resume muy bien Gonzo González. Esto que está pasando en las redes sociales, de que parte de la comunidad calla y de que otra parte de la comunidad manifiesta que no se debe callar, de la comunidad LGBT, creo que lo resume muy bien Gonzo González, un usuario. Dice, el caso de las chiquirrucas es un claro ejemplo de cómo los oprimidos se pueden convertir en los opresores. Y sí, y a veces en los opresores más violentos también. De esto hay muestras, hay muchas muestras en la historia, aquellos que se sienten oprimidos o que se sintieron alguna vez oprimidos, vejados en su sociedad, cuando llegan a tener una posición de poder, se convierten en los peores. Les voy a poner un ejemplo que me viene de inmediato a la cabeza. Adolf Hitler. Él no quería, de joven, pues no pensaba que se iba a meter a la política. Él era pintor y no pintaba mal. De hecho, hace un par de años se vendió una de sus pinturas. Hizo su examen para entrar a la Escuela de Artes allá en Alemania y fue rechazado. Y eso lo llenó de mucho rencor. Se sintió rechazado, efectivamente. Y había sido rechazado, ¿por qué? Pues porque era bajito, porque su piel no era muy blanca. Fíjense, él defendía a la raza aria, de piel muy blanca y altos y demás. Y cómo llegó a transformarse cuando tuvo poder. No necesito decir más. Ahí está el ejemplo de lo que dice Gonzo González acá en este tuit. Precisamente por esto, entonces, pues veremos a qué fin llega este asunto. Ojalá que podamos obtener una lección de esta situación. Es el objetivo, que vayamos generando aprendizajes, porque no todos estamos en la misma sintonía, no todos estamos a la par de otro tipo de mentes progresistas, pero todos estamos en la capacidad o en la posibilidad de ir comprendiendo, ir entendiendo, analizando nuestro mundo y tratar de hacer de él uno mejor para todos, precisamente. Bueno, pues ahí están. Hashtag en tendencia de hoy. Y el siguiente, mi querida Blanca Lolvé, tiene que ver pues con The Guardian. The Guardian se convierte en hashtag en tendencia de hoy una vez más, pero en esta ocasión no se asusten, no tiene nada que ver con ataques a la cuarta transformación, más bien tiene que ver con una portada de verdad, pues dicen algunos, de miedo. En su portada, The Guardian considera que la crisis climática global, la crisis del cambio climático que afecta a este mundo, es no solamente inevitable y que no tiene precedente, sino que, y esto es lo peor, al mismo tiempo también considera The Guardian es irreversible. Y por esa razón, y con esta imagen que usted está viendo precisamente de incendios, de los cuales le hemos estado hablando, de cómo llevamos varios días con incendios terribles en Grecia. Bueno, pues esta imagen de incendios allá en Grecia forma parte de la portada de The Guardian para hablar de este cambio climático que es inevitable, sin precedentes y peor aún, irreversible. Y eso es lo que generó el hashtag. Está basado en lo que ayer comentamos un par de veces a lo largo del programa, en el programa anterior, que tiene que ver justamente con el informe del panel de la ONU para el cambio climático. No solamente The Guardian, aquí en México un par de diarios en su primera plana hicieron esta publicación. Uno de ellos fue Excelsior, por ejemplo, en donde menciona justamente esto que dice el informe del panel de la ONU. Mencionábamos ayer algunos de los puntos. En El País, por ejemplo, el titular decía que la humanidad ha causado daños irreversibles al planeta y utilizan la palabra irreversible tal como la utiliza The Guardian, porque eso está contenido en esto que dice el diario, el informe del panel, conformado por muchos expertos del mundo entero para pues dar el reporte que dieron y que les dimos a conocer ayer. El Financial Times también publica esta misma fotografía que vimos de The Guardian. El Financial Times la utiliza, es
Yo la vi publicada en Twitter, esta fotografía decía, esto es fotoperiodismo. Pues sí, una mujer angustiadísima que no puede hacer nada y en el fondo, no muy lejos, las llamas, esto sucede allá en Grecia, acercándose cada vez más a su aldea. Hay por lo menos 1000 personas que se han quedado sin hogar y 950,000 hectáreas que han sido arrasadas por estos fuegos. La gente luchando como puede, tienen una semana, 8 días ya luchando como pueden para tratar de contenerlos, pero no lo logran, se quedan sin agua, parece que esto está incontenible. En fin, el Financial Times dice que el mundo podría ser 1.5 grados más caliente hacia el 2040, según las advertencias de este panel de la Organización de las Naciones Unidas. La crisis climática, el terrible estado de las cosas, es lo que dice el diario Le Monde en Francia, por ejemplo. También otro diario que vi por acá, déjenme ver, prácticamente en todos los diarios internacionales o en muchos de ellos se publicó en la primera plana esta fotografía que vimos o alguna relacionada precisamente con los incendios en Grecia, que es una muestra de lo que podría suceder en el futuro. Incluso estaba viendo hoy una nota, la nota de primera plana, estoy tratando de hacer memoria, del diario Excelsior, en donde sacan justamente, Carlos, una pirámide, una gráfica de las personas que quedarían expuestas si fuesen que van a quedar expuestas y las que quedan en peligro, las personas que quedan en peligro, si esto continúa como todo parece indicar que va a continuar. Es decir, me refiero, por supuesto, al calentamiento global. Decía el Excelsior, crisis climática pone al mundo en código rojo, porque eso era lo que advertía el panel de expertos. Expertos advierten por daños irreversibles. La actividad humana empeora el calentamiento. Solo una reducción de emisiones inmediata y a gran escala mitigaría el impacto ambiental, alerta el panel intergubernamental sobre cambio climático, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas. Era parte de lo que decía, y luego en páginas interiores el diario presentaba pues esto que les acabo de mencionar, esas gráficas de la gran cantidad, los millones de personas que estarían amenazados o que estaríamos amenazados en los distintos países cuando continúe, porque va a continuar, iba a decir de continuar, no, cuando continúe, porque así va a ser el calentamiento global que pues ya nada más por la actividad humana está existiendo. Por cierto, que también decía que en el caso mexicano, en el norte del país, lo que va a suceder es la agudización de las sequías. Y ya eso implica un problema, junto con todo lo demás. Ayer decías tú, Carlos, la Antártida ya no va a existir en el 2000, no recuerdo el año. 30 años, mi querida Blanca. 30 años. 30 años, imagínate eso. Todavía nos va a tocar a nosotros verlo, podría tocarnos todavía. Sí. Es increíble. Por eso es que el dato pues no es para menos. Y por eso es que todas estas portadas, como la de The Guardian, que fue la que más llamó la atención y que fue la que se convirtió en hashtag en tendencia de hoy, sobre todo por el asunto de que el asunto es irreversible. Pues sí, pues claro. Es que está en manos de los seres humanos, así como. Sí, pues se tendría que empezar ya, de inmediato, era, como suelen decir, era para ayer, ¿no? Era para ayer, exacto. En fin, y era para ayer saludar a nuestros amigos. No, estamos a tiempo, perfecto tiempo para saludar a nuestros amigos de las diferentes plataformas que siempre nos acompañan y cosa que les agradecemos infinitamente. Por supuesto que sí. Vamos a comenzar de arriba para abajo saludando a todos nuestros amigos del equipazo informativo. Comenzamos con Luis Gonzalo Marín Domínguez. Bienvenido, Luis Gonzalo. Gracias por acompañarnos. Como siempre, saludos a mamá Eli también. Mil gracias por estar ambos. Gracias, Antonio Vico, que fue el like número 2 en YouTube. Antonio Vico, bienvenido. Muchas gracias, qué gusto que nos acompañe, esperamos verlo por aquí más seguido. Gracias también a José Cancino, gracias a la profesora Esther Alcántara, a Yolanda Alcántara también, muchas gracias a ambas por estar viéndonos y escuchándonos. Rebeca Olmos, muchas gracias, Rebeca Olmos Rivera, por estar con nosotros, muchas gracias por estar siempre acompañándonos. Muchas gracias también por aquí, además, a Ale Duyur,
a José Luis Estrella Cienfuegos, a María Esther Landeros Barrita, por supuesto, Alberto Rojas Hernández, no le mandábamos saludos, también le mandamos a Alberto Rojas Hernández, gracias al teacher Héctor Contreras, a la teacher Alma Monterrubio, bienvenido el contador público Jorge Ruiz Reyes, gracias por estar, gracias también a Miguel Ángel Moctezuma Terrones, lo mismo que a Martín Tomás Herrera Juárez, qué gusto que estén con nosotros, gracias por informarse con el equipazo, igual que Frineo Sornio, Adela Ávila, gracias por estar, gracias también a Marisela Rojas Ramírez, Antonieta Carrión, a Olivia DJB, que también nos saluda en esta ocasión, gracias Rocío Rodríguez, además, Rosa Méndez, Martín Telles, Amanda Bautista desde Michoacán saludándonos, bienvenida Amanda, muchas gracias, qué gusto que nos veas y nos escuches, gracias además a Miguel Torres Velázquez, a nuestra querida Mayra Fabiola Guzmán Santoyo saludándonos en Facebook y en YouTube, bienvenida Mayra Guzmán, gracias, qué gusto que nos acompañe como siempre a estas horas, por supuesto que sí, mil gracias, gracias también además a Curiosidades M, Marco, bienvenido, qué gusto como cada ocasión que estés con nosotros, tan participativo además, gracias a Isabela Flores Ruiz, a Alma Rosales, muchas gracias, de verdad, gracias a todos, me falta darle las gracias a nuestras queridas moderadoras, no puedo acabar sin antes agradecerles, por supuesto, su labor invaluable y saludarles como cada ocasión. Muchas gracias por ello. Gracias, Carmen Castro. Gracias, mi querida Caosfera. Gracias a las dos. Gracias a todos, de verdad. Gracias, desde luego, sí, Caosfera, permíteme saludarlas. A Caosfera, a Carmen Castro, por supuesto, Brenda Correa anda por acá. Adela dice, hola equipazo, ¿creían que se habían librado de mí? Pues no. Qué bueno, nos encanta que así haya sido, Adela, bienvenida. Además dice que ya dejó su like. Carlos García nos saluda desde Ho Chi Minh City, antes Saigón, allá en Vietnam. Saludos hasta allá, querido Carlos. Brenda Correa también nos saluda esta noche. Oso con corbata rayada dice, como miembro de la comunidad LGBTIQ, me sumo al decir que las chiquirrucas no me representan. Qué bueno, yo creo que no representan a la mayor parte de la comunidad, todo lo contrario, muy lamentable, y por eso mismo creo que la comunidad tendría que levantar la voz precisamente para decir lo que estás diciendo tú, oso con corbata rayada. Martín Tomás Herrera dice, ¿se ve el audio o solo soy yo? Bueno, pues no hemos recibido más reportes, así es que probablemente en esto yo te sugiero que pues reinicies a lo mejor tu dispositivo. Miguel Ángel Moctezuma Terrones dice, lamentablemente es México y por gente así que se quiere hacer los graciosos, muchos y muchas generan, y yo ser del orgullo gay, para mí esas personas dan un asco. Dice, pues sí, qué lamentable. Dice Oso con corbata rayada, tristemente ahora usan a las chiquirrucas como ejemplo de que todos en la comunidad LGBTIQ somos así. Probablemente, eso es lamentable, probablemente algunos lo hagan, porque ya ven que hay mucha gente que le gusta estigmatizar y que les encantan las generalizaciones. Aquí somos muy cuidadosos de evitar a toda costa las generalizaciones y con muchísimo, yo personalmente soy enemiga de los estigmas, por una razón bien sencilla. Puede haber muchas personas afiliadas a un partido si quiere, pero para mí esas personas, antes que ser miembros del partido, son personas. Y como tales son diferentes. Por eso me chocan las estigmatizaciones y las etiquetas, ¿no? Vega Manuel, ¿qué tal? Bienvenido, dice Miguel Ángel Moctezuma Terrones. Yo contento porque vivirán juntos los Thundercats, Retilio Ebrard y Munra Obrador. No, bueno, Curiosidades me dice, está mal que con Patricia Navidad tenga complicaciones, pero al mismo tiempo es bueno de alguna manera para quienes le creen, que ya no le crean. Sí, lamentablemente lo que estaba leyendo, ahí tengo mis dudas, pero todos los medios lo están manejando, es que tuvieron que intubarla, y yo sí, de modo que, sí, lo he leído en varios, justamente cuando estábamos revisando el hashtag precisamente. Pero yo insisto, ahí tengo mis dudas por cuestiones de edad, a lo mejor en el fondo es el deseo de que no sea así también, porque quiere decir que está más grave, no quiere decir que sea que vaya a fallecer o algo así, ¿no? Mucha gente después de
después de la intubación ha salido Claro. de la enfermedad. En fin, bienvenido Ilish Ivanovich, muchas gracias por acompañarnos. Mayra Guzmán Santo dice, Thunder, Thunder, Thundercats. Buena y felina noche, equipazo informativo, buena y felina noche, querida Mayra. Muy bien. Bueno, pues ahí está el asunto entonces. No nos falta saludar, creo que a nadie, así que muchas gracias a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que me faltaba por acá darle la bienvenida a Vega Manuel, a Ernesto Ramos también. Ernesto Ramos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. De verdad, gracias a todos. Oigan, ¿qué tal con la renuncia de Andrew Cuomo? Este martes muy tempranito se dio a conocer que este gobernador de Nueva York, denunciado por acoso sexual, renunció, va a dejar el puesto este líder demócrata en solo 14 días. Varios fiscales están analizando las investigaciones que vinculan a por lo menos 11 mujeres. Hay posibilidad de cargos penales, por supuesto, por eso ha renunciado. Dimitió finalmente porque pues ya eran muchas las acusaciones en su contra por acoso sexual. Había sido aclamado, ¿se acuerdan? El año pasado por su lucha en contra de la enfermedad, en contra de la pandemia, porque daba informes muy detallados, muy puntuales, porque Nueva York se había convertido pues en un ejemplo a seguir en su momento, hace un año, pero pues finalmente este gobernador que lleva 3 mandatos se ve obligado ante este aluvión de acusaciones de acoso sexual a simple y sencillamente de renunciar. La decisión fue anunciada mientras la Asamblea Legislativa se esforzaba por destituirlo mediante un proceso de impeachment. Si hubiese sido removido del cargo, habría quedado impedido de volverse a postular. Por eso, pues él se apresuró y dijo, mejor renuncio de una vez, vamos a enfrentar lo que se haya que enfrentar, y así tendría la posibilidad de volverse a postular para ese cargo o algún otro. Por lo pronto, pues despidámonos de Andrew Cuomo, que en unos 15 días dejaremos de saber de él, por lo menos como gobernador del estado de Nueva York. Y démosle la bienvenida a Kathy Hochul, que como vicegobernadora de Nueva York, lleva años ya, por cierto, en giras, siendo la cara amable de este gobierno, visitando remotas cafeterías y fábricas en cada uno de los 62 condados del estado, para incontables ceremonias de inauguración y animados eventos cívicos. De hecho, para muchos neoyorquinos, Hochul es una incógnita en el papel que pueda desempeñar como gobernadora de Nueva York, ya que ella ocupa un puesto desde 2015, el de vicegobernadora, que es, dicen los estadounidenses, en su mayor parte ceremonial, por decirlo menos. Bueno, pues en pocas palabras, Hochul se va a convertir en la primera mujer que gobierne Nueva York una vez que entre en efecto la dimisión de Andrew Cuomo, y eso será dentro de 2 semanas. Como alguien que ha servido en todos los niveles del gobierno y es la siguiente en la línea de sucesión, estoy preparada para dirigir como la gobernadora 57 del estado de Nueva York. Eso fue lo que escribió Cuomo y dio a conocer en un comunicado este martes. La demócrata centrista del occidente de Nueva York ha trabajado a la sombra de Andrew Cuomo durante sus 2 periodos en el mismo puesto. Sin embargo, la semana pasada se unió a otros políticos para denunciar al gobernador, luego de que la investigación independiente que se dio a conocer concluyó que sí había acosado sexualmente a Andrew Cuomo, por lo menos a 11 mujeres durante su mandato. ¿Qué fue lo que dijo la vicepresidenta en ese momento? La vicegobernadora, perdone usted. ¿Qué dijo la vicegobernadora? Hochul dijo, les creo a estas valientes mujeres. Claro. Y al mismo tiempo calificó el comportamiento de Cuomo como repulsivo e ilegal. Así quedó asentado en un comunicado. Bueno, pues ella, precisamente, Kathy Hochul, será dentro de 15 días la nueva gobernadora del estado de Nueva York. Dice Curiosidades M que lo que llama la atención es que dijo algo así como Cuomo,
que su error fue no estar en la modernidad, dio a entender que antes no estaba mal tocar a las mujeres. Es que fíjense que Híjole, pues. sí, no es que no estuviera mal, sino que había un aliado de este tipo de hombres, sí. había un aliado de este tipo de hombres, que es el que incentivó estas actitudes y que si no las premiaba, no las castigaba. Así es. Ese aliado indiscutible era el silencio, porque particularmente a una niña o a una mujer que era abusada, siempre le decían que se callara, que no lo dijera. ¿Por qué? Pues porque la que iba a quedar mal era ella, la que iba a ser señalada era ella, la que iba a dejar de valer era ella, la mujer. Siempre se hizo creer eso, siempre se manejaron así las cosas en una sociedad machista. Y no hablo de la sociedad mexicana, ¿eh? Hombre, ojalá que fuera nada más en México. Esto es a nivel mundial. Entonces, no es que, insisto, no es que fuera bien visto, sino que simplemente no se denunciaba. Y hoy hemos aprendido, y las mujeres han aprendido o hemos aprendido a valorarnos, a defendernos, a entender, y hemos tenido ya la libertad. La sociedad es mucho más libre actualmente, a veces para bien y a veces no tan para bien, como está visto por las famosas chiquirrucas. Pero en términos generales, las mujeres, hablando de este tema, bueno, pueden manifestar con toda libertad el hecho de que si son víctimas de algún tipo de abuso, de algún tipo de acoso sexual. Así es que me parece que está evolucionando en ese sentido la sociedad, y no es que antes no ocurriera tampoco, ocurría igual, pero prevalecía que el silencio, y con el silencio, sentimientos de culpa que de alguna manera hacían que las mujeres se sintieran cada vez menos y que eventualmente, frente a circunstancias de abuso, estaban prácticamente nulificadas, porque frente a sus propios ojos, porque así se los hacía creer la sociedad, no valía nada. ¿Por qué? Porque sin su voluntad, sin su consentimiento y por encima de todo ello, habían abusado de ellas en algún momento de su vida o en muchos momentos de su vida. Las cosas sí han cambiado en ese sentido, por fortuna, digo yo. Siguen cambiando, y en eso es en lo que tenemos que empeñarnos, en que sigan cambiando para bien, en el respeto y en el reconocimiento de los seres humanos en general, sin distingos. Efectivamente, lo que tú comentas en pocas palabras es resultado de una sociedad, muchas sociedades, quiero decir, porque no es una, son varias sociedades en diferentes partes del mundo, pero todas con un sello distintivo. Sociedades patriarcales, sociedades machistas, en donde la valía principal la tenían los hombres. Échese usted una vuelta nada más, observe algunas películas mexicanas, incluso si usted quiere, de esas que se hacían en la década de los 50 del siglo pasado, del siglo XX, en donde observamos precisamente este tipo de rasgos, las mujeres siempre vistas como víctimas, dispuestas a tolerar, a soportar, a aguantar, a callar, sobre todo, porque no tenían ni siquiera la capacidad de manifestar su inconformidad, estaban sujetas, estaban sometidas total y absolutamente al yugo masculino. El objetivo es cambiar, en efecto, esa es la idea, y ese es el objetivo, y ojalá que lo estemos consiguiendo. Hay un caso que ayer se nos quedó, que en la emisión anterior se nos quedó en el tintero, y es el de Virginia Giuffre. Es una mujer que actualmente tiene entre 35 y 38 años y que presentó una demanda. Fíjense, esto es importante porque viene a cuento, porque no lo habríamos soñado, no habíamos soñado verlo hace 20 años. Presentó una demanda contra el príncipe Andrés alegando abuso sexual según documentos de la Corte Federal. Es una presunta víctima de Jeffrey Epstein. Anteriormente ella dijo que se vio obligada a realizar actos sexuales con el príncipe Andrés y le dijo a la BBC en 2019 que fue traficada por Epstein y obligada a tener relaciones con sus amigos, incluido el duque de York, cuando ella era menor de edad. No voy a ahondar mucho. Esa es la nota, fundamentalmente, para no irnos demasiado largo con el asunto y no ser reiterativos. Pero hoy esta mujer, y por eso el ejemplo viene a cuento, es una mujer casada, tiene hijos y dice, yo tenía que decirlo, porque si no lo decía, y esa es la modernidad a la que nos hemos estado refiriendo, no podía ver a mis hijos a la cara.
contrario, totalmente contrario a lo que justamente se decía hace muchos años, que es lo que hemos venido comentando en los últimos minutos. Ahí tienen ese otro ejemplo de, pues de eso, de que ahora se levanta la voz y se denuncia. ¿Está bien? Bueno, pasemos a otra cosa, ya que estamos en asuntos de los Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, llegaron este martes aquí a la Ciudad de México para reunirse con funcionarios de alto nivel, por supuesto con el presidente López Obrador. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que entre otros puntos, México y Estados Unidos dialogarán, continúa el diálogo, sobre la reapertura de la frontera y el diálogo económico de alto nivel de cara a la recuperación post-pandemia. Pues se programó un diálogo efectivamente con el canciller Marcelo Ebrard, ahí en Relaciones Exteriores, y un encuentro con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Eso es lo que ocurrió con esta visita. Después, que se da después de la llamada el lunes del presidente López Obrador con la vicepresidenta Kamala Harris. Efectivamente. Bueno, vamos a otro asunto, ya hablando ya de la mañanera y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Habló precisamente el primer mandatario sobre las amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación en contra de algunos medios de comunicación y de manera específica en contra de Azucena Uresti, la periodista de Milenio y de Grupo Fórmula, también de Multimedios y de Grupo Fórmula. Bueno, en pocas palabras, lo que el presidente dijo fue que ella no está sola, manifestó su solidaridad con la periodista, dijo que desde que se enteró, pidió precisamente que la Secretaría de Gobernación activara un mecanismo de protección. Se puso en contacto ya con Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Eso es lo que reveló el propio López Obrador. Vamos a estar junto a ella, dijo, protegiéndola, apoyándola. En pocas palabras, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador respalda de esa manera un día después a Azucena Uresti y a los medios de comunicación en general. Dice que tienen libertad para realizar su trabajo. Y eso por un lado, yo creo que el presidente hizo bien. Ayer nos quejábamos, decíamos que hubiera sido bueno que ayer mismo dijera, o que el mismo día que ella lo denunció, el presidente dijera algo, pero también mencionábamos que el presidente suele hablar fundamentalmente en la mañanera y ya luego a lo largo del día pues deja, digamos, pasar los asuntos para mencionar los asuntos, todos los asuntos, los relevantes a la mañana siguiente en su conferencia matutina. Bueno, eso fue lo que dijo el presidente López Obrador. Por el otro lado, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó también y expresó su profunda preocupación por las amenazas de narcotraficantes contra la periodista Azucena Uresti y 3 medios de comunicación en México e instó al gobierno mexicano a garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, reforzando los mecanismos de prevención y protección para periodistas a nivel federal y estatal. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Información de la CIP, Carlos Hornet, y varios otros dijeron, más allá del anuncio oficial del gobierno de que tomará medidas, como mencionaba Carlos, para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados, es urgente que se dote al sistema de protección de los recursos económicos y profesionales para que puedan operar con eficiencia. Y es que ¿saben qué pasa? Que hay varios periodistas que incluso estando protegidos bajo este sistema de protección a periodistas que supuestamente opera en México, no obstante ello, pues sus vidas han sido cobradas por delincuentes. Por eso es tan importante lo que dice en la Sociedad Interamericana de Prensa a este respecto, que se tiene que profesionalizar. Y agregan más, esperamos que este caso active en forma prioritaria el mecanismo de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y así se puedan evitar consecuencias trágicas. Fue lo que dijo Canahuati, presidente ejecutivo del Grupo OPSA de Honduras, y Hornet, que es el director del diario La Voz del Interior de Argentina. Es decir,
Ayer hablábamos de voces al interior de nuestro país que se levantaron, pues pues fue un grito prácticamente gremial, una petición a nivel gremial de que esto no podía estar sucediendo, de que se diese protección y de que pues se hiciera lo que se tenía que hacer para callar estas voces amenazantes en contra de periodistas en el país, que es considerado de los más violentos para ejercer dicha profesión. No solamente fue a nivel nacional, también se dieron voces que, bueno, a nivel internacional. Ahí está el asunto. Y Maribel de Olarte Castillo, mi querida Blanca Lolvé, nos dice: hola equipazo, hoy 11 de agosto, es mi cumpleaños, me quiero mucho, espero vivir muchos más en unión con mi familia. Me podrían felicitar, gracias, pero por supuesto que sí, Maribel de Olarte Castillo. Muchas felicidades de parte de todo el equipazo, que sea un excelente cumpleaños el de este 11 de agosto y que solamente sea el primero de una serie consecutiva de todos los que están por venir, siempre con salud y siempre en compañía de sus seres queridos. Claro que sí, Maribel de Olarte Castillo, muchas felicidades. Muchas felicidades. Eso fue para ti, Maribel de Olarte Castillo. Muchísimas gracias. Y gracias por el uso del superchat, ese apoyo. Sí se ve. Muchas gracias, Maribel. ¿No? Ahora va Corcorito. Venga, Corcorito, precisamente para celebrar el cumpleaños de Maribel de Olarte Castillo. Aquí lo tienes, Maribel. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel. Pásala muy bien, abrazote. Bueno, pues ha llegado el momento de hacernos esa pregunta importante, relevante, trascendental, sobre todo cuando ha habido noches de muchísima, o tardes, más bien, de muchísima lluvia. En la Ciudad de México, bueno, cayeron granizadas tremendas en varias de las demarcaciones, en varias de las alcaldías. Cayó granizo y pues cayeron algunos árboles también, como suele suceder. Así es que en la delegación Benito Juárez, por ejemplo, la granizada estuvo tremenda y pues ni hablar, es la temporada. Por eso digo que ha llegado el momento de hacernos esa pregunta, mi querido Carlos. Y la pregunta es: ¿qué sacamos? ¿O qué metemos? Del ropero. Pues venga la respuesta, que ya está lista. Pues si un canal de baja presión prevalecerá sobre la mesa del norte y la mesa central, interaccionará con la tormenta tropical Linda del Océano Pacífico, localizada al sur de las costas de Colima y Michoacán y con inestabilidad atmosférica superior. Ello provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo sobre entidades del noroeste, norte, occidente, centro y sur del país. Esto incluirá el Valle de México, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Al mismo tiempo, un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, así como el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y del Mar Caribe, van a ocasionar chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el oriente y sureste de la República Mexicana, mientras que, por otra parte, Kevin se va a localizar, la tormenta tropical Kevin, al oeste-suroeste de las costas de Baja California Sur. Va a desplazarse hacia el oeste-noroeste, es decir, se va a alejar de manera gradual, pero dejando de afectar las costas mexicanas. Esa es una buena noticia, ya se aleja Kevin. Y lluvias fuertes, con lluvias puntuales muy fuertes, van a ser las más intensas que tendremos a lo largo de la jornada en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Aunque se va Kevin, seguimos teniendo mucha lluvia, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Nayarit, el Estado de México, Chiapas, Campeche y Yucatán. Es que se va Kevin, pero está linda, mi querido Carlos. Exactamente. Intervalos de chubascos en Baja California Sur, Baja California, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Y lluvias aisladas pronosticadas para Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes y Querétaro, Hidalgo y también Tlaxcala. Posible caída de granizo también en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Estado de México.
Pronóstico de temperaturas mínimas. El frío, pues, ¿en dónde? Temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en las zonas montañosas del Estado de México, también en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, en donde más frío hará. Temperaturas máximas, uy, va a ser calor, ¿eh? En Baja California de 40 a 45 grados en Baja California y adivinen dónde más. Claro, en Sonora. Es correcto. También calorón, de 35 a 40 grados Celsius, más que suficiente, no me dirá usted que no. En Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, el oriente de San Luis Potosí y el norte de Veracruz, así como en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura significante en las costas de Coahuila, Michoacán y Guerrero. El viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora también se percibirá en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán. Y en el Valle de México se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de lluvia. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 13 a 15 grados Celsius y una máxima de 24 a 26. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 7 a 9 grados Celsius y máxima de 20 a 22. El programa Hoy No Circula va a funcionar de manera normal, sin mayores problemas para quienes tienen holograma de verificación 0 y 00, pero para quienes tienen holograma 1 o 2, mucha atención, sobre todo si tienen engomado de color rojo, terminación en sus placas número 3 o número 4. Son estos automóviles los que deben dejar de circular el día miércoles. Ya lo sabe, se lo decimos diario. Más de 2,200 pesos tendría usted que desembolsar de un jalón para pagar la multa, la grúa y el corralón. Y créanos, el horno no está para bollos. Y bueno, si nos preguntábamos cómo van las presas y cómo va el sistema Cutzamala y demás por todas estas lluvias, pues se siguen alimentando. Las tres principales presas del sistema Cutzamala continúan en recuperación, están ya en 45.4% de capacidad de almacenamiento total después de la enorme preocupación que teníamos por la sequía. Esto representa, lo que les acabo de decir, un alza de 2.4% en comparación con los datos expuestos el pasado 3 de agosto. ¿Qué tal, amigos? Gracias por continuar con nosotros. Una disculpa sentida. Tenemos problemas con la señal de internet. Eso fue lo que provocó que nos saliéramos tanto Blanca Lolbe como un servidor de la transmisión del equipazo informativo. Acabamos de recuperar la señal y por eso es que ya estamos nuevamente aquí para todos ustedes. Esto podría considerarse, mi querida Blanca Lolbe, que fue una baja sensible en el sistema de Easy, porque es en donde tanto tú como yo tenemos contratado nuestro servicio de internet y nos pasó a los dos prácticamente al mismo tiempo. Entiendo que pudo haber sido una baja en la señal del sistema de Easy y eso fue lo que nos sacó del aire, pero ya estamos aquí nuevamente. Gracias, equipazo, por la paciencia. Oye, dice Frankie, bueno, mientras les cuento un chiste. Eso estuvo bueno. Pero nunca contó el chiste, ya no le dio tiempo. Bueno, pues aquí estamos. Ahora, ¿qué hacemos? Qué bueno que nos esperaron, amigos. Supongo que algunos se quedaron, a lo mejor algunos se fueron por ahí, pero bueno, ya no supe ni dónde nos quedamos, mi querido Carlos. Fíjate que estábamos precisamente... No circula, claro. Exacto, estábamos terminando del programa Hoy No Circula, que es normalito, y les decíamos 2,200 pesos de multa, más arrastre de grúa y corralón, y el horno no está para bollos. Así que miércoles, engomado rojo, terminación en placas 3 y 4, no circulan, no se les olvide. Bueno, y bueno, no hay días internacionales, pero hay algunas efemérides que podemos mencionar, por ejemplo, algunas efemérides que podemos mencionar. En 1959 nació un músico muy, muy querido de la modernidad, Gustavo Cerati, cantautor argentino que obtuvo pues reconocimiento internacional como líder de Soda Stereo, el grupazazazo, considerado como, por parte de la prensa, cantantes y críticos, como uno de los músicos más influyentes del rock latinoamericano.
Y recordarán ustedes que estuvo en estado de coma durante 4 años por un accidente cerebrovascular. Tenía 55 años cuando ello le sucedió a Gustavo Cerati. Fíjate que en Twitter, por cierto, hiciste que me acordara que Cerati se convirtió en hashtag en tendencia de hoy por algunos minutos, y en la cuenta precisamente de @Cerati escribieron: celebramos el aniversario del nacimiento de Gustavo con este video inédito de No te creo. Está disponible en YouTube. Cerati video inédito también se está convirtiendo en hashtag en tendencia. Si les gustaba Soda Stereo, si les gustaba Cerati, quieren ver este video inédito, lo encontrarán en la plataforma de YouTube. Bueno, supongo que nos están escuchando. Miren nada más a quién tengo por aquí. A nuestra querida Varania, que despertó cuando escuchó Cerati. ¿Te gustaba Cerati, Varania? Yes. Aunque te cueste trabajo subir, mira, nada más ya me tiraste todos los premios. Bueno, aquí está nuestra querida edecán Varania, que viene a saludar a nuestros amigos del equipazo ante la ausencia de Carlos Castellanos. Bueno, pues vamos a dejarla que salude y que se lleve sus premios. Ya me dio, gané con todos los premios, ya que se vaya nuestra querida edecán Varania. Bueno, otra efeméride también importante: el presidente Benito Juárez, el 11 de agosto de 1859, expidió la ley sobre días festivos civiles, estableciéndose que además de los domingos, solamente se consideran festivos los días siguientes: el día de Año Nuevo, el jueves y viernes de la Semana Mayor, el jueves de Corpus, el 16 de septiembre, 1 y 2 de noviembre y los días 12 y 25 de diciembre. Solo en esos días, así lo expidió el presidente Juárez, dejarían de despachar habitualmente los tribunales, oficinas y comercio, exceptuando las cosas urgentes. Y por último, se derogaron todas las leyes circulares, disposiciones, cualesquiera que fueran, emanadas de legislador, institución testamentaria o de simple costumbre, por las cuales los funcionarios del gobierno estaban obligados a concurrir a las funciones públicas de las iglesias. Eso sucedió, pues, el 11 de agosto de 1859. Y luego, en 2014, seguramente se van a acordar, murió Robin Williams, este actor estadounidense, comediante, actor de voz también, ganador de un premio Oscar, 5 Globos de Oro, un premio del Sindicato de Actores, 2 premios Emmy, 3 premios Grammy. Se suicidó a los 63 años de edad y su esposa, Susan Schneider, dio a conocer que el actor padecía demencia con cuerpos de Lewy. La demencia, este tipo de demencia, es la tercera causa de demencia detrás de la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular. Se considera una prevalencia de alrededor del 10 al 20% del total de casos de demencia. Y sí, como dices, Elizabeth Rodríguez, efectivamente Robin Williams se suicidó. En 1945 se creó el gobierno del Distrito Federal, que sustituyó al Departamento Central. Eso sucedió en agosto de 1945, y el entonces presidente Manuel Ávila Camacho decretó que tampoco ajustaba con la realidad del término de jefe del Departamento del Distrito Federal para designar a su delegado en la capital del país. Y bueno, se dio un debate. En medio de ese debate sobre la repercusión para México de la rendición de Japón, con lo que se dio fin a la Segunda Guerra Mundial, se filtró en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se modificaba la denominación de jefe a gobernador. Así que casi al final de su mandato, Javier Rojo Gómez fue nombrado gobernador de la ciudad. El carácter de jefe, según la consideración del decreto de Ávila Camacho, se usaba para denominar a quien estaba a cargo de un departamento que carece de autonomía en su régimen interior, y en cambio decía que el término de gobernador lo que iba a hacer es darle facultades y atribuciones necesarias para el mejor desempeño de dichas funciones. Pues como habrán notado, seguramente por las mismas fallas de Easy, nuestro querido Carlos Castellanos ahora sí brilla, pero brilla por su ausencia. Así es que,
Vamos a continuar con más. Gracias, Elizabeth Aguirre Williams, Aguirre Rodríguez, que recordaba precisamente a Robin Williams. Gracias, Frank, que dice, Varania. Elizabeth Aguirre dice, nada personal. Alma Monterrubio, muchas felicidades, teacher Alma, que ya tomó su segunda vacuna Sputnik. Vimos la fotografía en el grupo del equipazo informativo. Dice que hasta ahorita no ha tenido reacción. Qué bueno, qué gusto. Fíjense que hablando de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la emisión anterior decíamos que seguramente en las horas siguientes ya quedaría solucionada la crisis que se derivó, pues, de que sacaron precisamente a José Luis Vargas de la presidencia del Tribunal Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi querido Carlos, regresaste, bienvenido. Welcome. Nueva toma, mi querida Blanca Lolvé, porque sigo sin tener internet, huelga decirlo. Entonces lo que estoy haciendo ahorita pues es utilizar los datos de mi teléfono celular y transmitiendo a través de mi teléfono celular. Por eso es que incluso la toma está un poco diferente, pero aquí estamos ya nuevamente. Te ves guapo de todas maneras. No, hombre, muchas gracias. ¿Qué te toma? Bueno, Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que ya había sido superada la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al, lograr que finalmente se pusieran de acuerdo los miembros de este tribunal. Ahora hay una presidencia interina que se encargará, de vigilar el proceso para que para que elijan pues a un presidente que ya no será interino y que será el que termine el periodo que había empezado el primero de los varios presidentes que hemos tenido, ¿no? El que ha tenido el periodo más largo en ese tiempo, José Luis Vargas. Pues bueno, ya regresamos. ¿Hay alguien por ahí? ¿Alguien sobrevivió a nuestra catástrofe? Oye, estaba viendo como en el caso del Soldado de Invierno, del Capitán América y el Soldado de Invierno y demás. Ajá. Hay una parte en donde, no conozco bien esa parte, donde como que mucha gente desaparece, ¿no? Se quedan como suspendidos en algún mundo paralelo, algo sucede y luego reaparecen cuando ya sus casas, sus territorios han sido ocupados. Y algo así pudo haber sucedido, pero ya veo por aquí que aparecen alguno que otro. Por favor, háganse presentes, avísenos. Ahora sí, avísenos que están aquí. Ya, veo que se están sumando, ya nos relocalizaron nuestros amigos. No se quedaron para quienes decían, ya nos quedamos sin las buenas de la media. No se quedaron sin las buenas de la media, no, también nosotros estamos ansiosos, sí, ya regresamos. Ha sido una noche bastante accidentada, pero ya estamos aquí. El cambio climático, las lluvias, todo tiene que ver en esto, en fin, lo importante es que ya estamos otra vez por este lado. Muchas gracias a todos por acompañarnos. No sé si alcanzaron a escuchar el asunto del ministro Arturo Saldívar, que decía que la crisis ya estaba superada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en general pues ha sido superada, dijo, pero el presidente López Obrador, a quien le preguntaron en la mañanera sobre esa declaración de Arturo Saldívar, dijo tajantemente, no estoy de acuerdo con esa declaración del ministro Arturo Saldívar, y fue todavía mucho más allá, dijo, tajante, para que se supere la crisis, tiene que haber una renovación, no nada más en el Tribunal Electoral, sino también en el Instituto Nacional Electoral. En pocas palabras, pues, otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó justo para insistir en que a él le hace falta otro INE y otro tribunal. Con estos que hay ahorita, él no siente confianza porque dice no son democráticos. Y en pocas palabras, es un aviso de que va a buscar a como dé lugar una modificación legal para obtener el INE que él necesita y el tribunal que a él que él considera es el que le hace falta a este país. Pues sí. En pocas palabras, no estuvo de acuerdo con Arturo Saldívar. Yo pensé que ibas a decir, en pocas palabras, uno que le diga sí a todo. ¿No? Bueno, sí, sí, eso es lo que busca. Perdón,
Sí, la verdad es que, Es es que cierto. así es, al presidente no le gusta que lo contradigan y cuando lo contradicen, pues lo que hace es golpear aquel que le contradice y ha sido un poco lo que ha sucedido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde pues el que era el presidente, muy cercano a él, pues no pudo convencer, manejar las cosas para cumplir con las expectativas y lo que quería pues el presidente López Obrador. Está al frente el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ha sido nombrado presidente por Ministerio de Ley de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras las renuncias de Reyes Rodríguez Mondragón y de José Luis Vargas Valdés el día previo. El nuevo titular estará en el cargo hasta el 1 de septiembre. Decía el comunicado, que por cierto salió en la madrugada, nombrar al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente por Ministerio de Ley de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta el 1 de septiembre, con el fin de privilegiar la continuidad a los trabajos jurisdiccionales relacionados con las impugnaciones derivadas del proceso electoral 2020-2021. Y era justo lo que decíamos, tenían que apresurarse a solucionar esta crisis porque tienen cosas que hacer derivadas, de que resolver derivadas de la elección intermedia. El tribunal detalló también que durante una sesión privada, los magistrados y magistradas que integran el pleno de la Sala Superior aprobaron tener por presentadas las renuncias de los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdés, y además informaron que será justo ese día, el 1 de septiembre, cuando se emitirá la convocatoria para designar una nueva titularidad en la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahora sí, uno definitivo, cabe decir que tanto Reyes Rodríguez Mondragón como José Luis Vargas Valdés podrían postularse para ocupar esa presidencia. Lo más probable es que no lo hagan y que en el caso que lo hicieran no ocupasen la presidencia. Ya bastante crisis ha tenido el tribunal. Por supuesto que sí. Bueno, pues por lo pronto para Arturo Saldívar, la crisis ha sido resuelta. Para el presidente López Obrador, no hasta que haya otro INE y otro tribunal electoral. Bueno, pues vámonos a lo que sigue, mi querido Carlos, para no entretenernos con ese, y esta es la sección más esperada por nuestros amigos del equipazo. Creo que ahora que han aguantado tantas variaciones del internet, más que nunca se la merecen. Así es que vámonos a... Las buenas de la media. Bien merecida la sección, por supuesto que sí, después del estrés y después de las fallas y de, pues, el internet que no se puso a tono con nosotros. Pero la primera buena de la media tiene que ver en esta ocasión con algo muy interesante. El molcajete ya tiene protección legal, así como lo escucha usted. El municipio de Comonfort en Guanajuato, además, ha obtenido la marca colectiva de molcajetes por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De esta forma, el municipio de Comonfort recibió la denominación de origen del molcajete. Allá en Comonfort, la elaboración de molcajetes es una vocación ancestral que se ha heredado de generación en generación. Este arduo proceso comienza desde que los artesanos extraen la piedra volcánica en la boca de la mina de los cerros. Luego, con un mazo, martillo y cincel, la transforman en molcajetes, metates y artículos decorativos. La Asociación de Artesanos de Piedra Volcánica de Comonfort, Guanajuato, tradición mexicana milenaria, en coordinación con las autoridades del municipio y la Universidad de Celaya, gestionaron en conjunto el registro de la marca durante la contingencia sanitaria. Y el lunes pasado, autoridades del estado de Guanajuato entregaron el título y el logotipo de la marca colectiva de molcajetes de Comonfort, Guanajuato. El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo felicitó a los artesanos de Comonfort por crecerse ante los retos y seguir avanzando a pesar de las adversidades. Así pues, Guanajuato, que cuenta con la acreditación del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual en la marca Alfarería de San José de Peralta en Abasolo, también tiene ya marca colectiva Nopal, Villa Valtierrilla, región de origen en Salamanca, en fin, bueno, pues ahora ya también tiene la marca colectiva de molcajetes de Comonfort.
y esa es una buena de la media, pues muy capitalista para beneficio de los artesanos de Comonfort, Guanajuato. Buena de la media. Dice Elizabeth Aguirre, muy molcajeteada, preservar Esa la es una buena, tradicional. muy molcajeteada. Frankie dice que es la licuadora antigua, y sí es cierto. Hay unos molcajetes preciosos, hay unos muy bonitos, ¿no? Con figuras. ¿Cómo de que no? No, bueno, hacerlos ya es todo un show. Y las salsas que se hacen Ni digas, porque era se nos delicia. empiezan a antojar, claro. Con una tortita bien caliente y si está hecha a mano mejor. Bueno. Bueno, una maestra allá en Argentina dicta sus clases de una manera muy particular y esa manera particular la ha hecho viral. Enfocando el mapa, ese es el video que se hizo viral, un mapa que ella misma hizo. Noelia les enseña a sus alumnos de geografía. Ella, que durante muchos años soñó con ser maestra, pero que se tardó mucho en serlo porque estudió varias cosas antes de sentirse lo suficientemente preparada para ser maestra, pues no quiso dejar, no obstante la pandemia, de dar clases a sus alumnos. Y miren cómo lo que hace. Llama a cada uno de sus alumnos y les da la clase sosteniendo el celular con la mano y mostrándoles, en este caso concreto, pues el mapa que ella misma hizo. Está dando ahí una clase de geografía. Si quieres podemos escuchar un poquito, mi querida Blanca. Venga, lo escuchamos. A ver. Siempre no. Creo que siempre no, mi querida Blanca. Bueno, esta esforzada profesora, Noelia, se ganó el corazón de Argentina enseñando a sus alumnos con este teléfono y llamando, como decíamos, a cada uno para dictarles sus clases. Hasta la llamaron en la televisión argentina, donde destacaron su labor y aplaudieron su esfuerzo. Dijeron que era un ejemplo para muchos. El video lo grabó su esposo, porque dice su esposo que la admira mucho y que respeta mucho su profesión. El esposo es albañil. Ella es maestra, tienen 2 hijos y forman una familia, pues que los dos dicen que es una familia muy feliz. Noelia, en una entrevista con el diario de Cuyo, dijo: lo hago con amor y dedicación porque creo que me preparé mucho para enseñar. Desde chica quería ser maestra, pero primero estudié cocina, luego computación, y cuando sentí que estaba lista para ser docente, comencé este camino. Me tomaba 3 colectivos para llegar y salía más de 2 horas antes, pero no lo tomaba como un sacrificio, porque lo hacía con muchas ganas. Para llegar a fin de mes caminaba. No me arrepiento, estaba dando clases y esa es mi pasión. Bueno, pues ella es esposa de Pablo, albañil de oficio, con quien tiene a sus hijos, Alan y Lisette, de 14 y 12 años de edad. Bueno, dice que antes de la pandemia las clases eran todavía más didácticas, entretenidas y valiosas, pero con todo y pandemia ella siguió enseñando. Y como dice Elizabeth Aguirre, esta es una buena de la media de perseverancia. Una buena de la media que habla de perseverancia. Gracias, Elizabeth Aguirre Rodríguez, por esa chispa para estas conclusiones de las buenas de la media. Y ahora sí ya también la estoy leyendo. Hace ratito no la podía leer todavía. Vamos con la otra buena de la media. Esta buena de la media tiene que ver con un TikToker venezolano que se ha vuelto famosísimo. ¿Sabe de qué manera? Yéndonos a los orígenes, a lo esencial, enseñándonos, eso es lo que hace Víctor Manuel, enseñarnos a sembrar vegetales en casa, así como lo oye. Víctor Rodríguez se llama. Fue el primer sorprendido, de hecho, al saber que sus enseñanzas sobre el cultivo se estaban haciendo virales. Este joven venezolano tiene 25 años, vive en el municipio de Guaucara, en Carabobo, uno de los estados venezolanos ubicados en el centro norte del país, que posee suelos muy fértiles y una importante producción agrícola. Bueno, pues este joven se dedica a la agricultura en un terreno amplio, por supuesto, pero
ante la consideración de que no todas las personas cuentan con extensiones de tierra suficientes para obtener parte de los alimentos que consumen, es por ello que se le ocurrió ofrecer las opciones para hacerlo incluso en una maceta, en donde pueden germinarse, por ejemplo, tomates, pimentones, cebollines, cilantro, lechuga, rábanos y ajo, entre algunas otras verduras, entre algunos otros vegetales. Dijo que comenzó a grabar estos videos para mostrarle a los usuarios cómo sembrar en los patios o en la ventana de su departamento y para enseñarles además lo bonito y honrado que es trabajar en el campo. En sus videos se le puede escuchar precisamente así, hablar con orgullo de su familia más cercana. Mis padres son lo mejor de mi vida. Cuento con un padre muy sabio en el tema de la agricultura, con más de 40 años de experiencia. Todo lo que sé, se lo debo a él. También tiene palabras de afecto, por supuesto, para su mamá. Pero al final de cuentas, este joven se ha convertido en un verdadero maestro de las redes sociales, porque gracias a estos videos en su cuenta de TikTok, pues enseña no solamente a sembrar vegetales en casa, sino que al mismo tiempo defiende lo bonito que significa trabajar en el campo. Pues ahí está, como dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, una buena de la media, muy tiktokera y productiva. Bueno, ahí va la última buena de la media. Peter Hugo, un profesor de música, imagínense, profesor de música que toca la guitarra, perdió el dedo índice de su mano izquierda, la que utilizamos para las pisadas, ¿no? Para los acordes. Tras un accidente por el descuido en la manipulación de una máquina haciendo carpintería. Esto es lo que informó el medio uruguayo El Observador. Sin embargo, este hombre de 73 años, hoy está que no se cambia por nadie, porque hace poco, como ustedes pueden observar, pudo volver a tocar la guitarra gracias a las soluciones de accesibilidad previstas por la impresión 3D. Él fue maestro de guitarra durante más de 15 años y su vida giraba en torno a la música, pero por el incidente se vio obligado a dejar de lado su vocación. Ya había buscado ayuda en muchos sitios de prótesis, pero nadie fabricaba dedos. Dice, ¿saben lo que fue para mí dejar la música? Wow. Y es que fabrican brazos o fabrican piernas, pero nadie fabricaba dedos. La ayuda llegó por parte de la Fundación Uruguaya Manos de Héroes y de un grupo de estudiantes. Esta ONG fabricaba ya prótesis de manos y piernas en impresoras de 3D, pero nunca un dedo solo. El trabajo tardó meses porque hubo un periodo de investigación en el que el grupo de estudiantes analizó la funcionalidad de los dedos y las manos y las medidas, entre muchos otros factores. También trabajaron en distintos modelos para llegar al resultado final. A veces en la computadora no se ven las fallas que luego sí aparecían al imprimir en 3D, dijo Paula Alves, una de los estudiantes que participó en este proyecto. Hace una semana, Hugo recibió su nuevo dedo índice y volvió a tocar su guitarra tras 6 años. Lo que están haciendo es grandioso, sin lucro alguno, lo hacen porque lo sienten. Despacito uno va haciendo cosas, pero es indudable que para la guitarra es todo tacto, dijo Peter Hugo. Después de ver el caso del hombre, otras personas se han contactado con la fundación que ahora se dedica a la fabricación de dedos. Bueno, esta es una buena de la media, muy esperanzadora, como dice Elizabeth. Y musical. Además. Hasta aquí. Las buenas de la media. Pues hasta aquí las buenas de la media. Muchas gracias a todos los que se suman a ellas y de entrada, por supuesto, como siempre agradecemos a nuestro corresponsal José Antonio Cruz Peinado, porque gracias a él también él es, por cierto, mejor dicho, uno de nuestros principales proveedores de notas para las buenas de la media. Así que muchas gracias, José Antonio Cruz Peinado.
La teacher Alma dice que ya no aguanta más, dice, me está dando mucho sueño, dice, yo creo que es me está pasando por lo de la primera dosis, que ya le dio mucho sueño. Descansa, Alma Monterrubio, descansa, teacher Alma, y nos terminas de ver más tarde. Bueno, fíjense que finalmente ya, pues este día, precisamente este miércoles, habrá un periodo extraordinario de sesiones para finalmente hablar del desafuero de Mauricio Toledo y de Saúl Benjamín Huerta. Una jueza rechazó el amparo de Mauricio Toledo. Él buscaba un amparo total, notablemente improcedente, dijo la jueza que era, y el propio Mauricio Toledo ha dicho que no va a estar presente en esta sesión en donde se hablará de su desafuero. ¿Por qué? Bueno, pues porque si se le aplican, si le quitan el fuero, inmediatamente podrían detenerlo. Claro. Entonces va a acudir, sí, pero de manera virtual. Del otro, de Benjamín Saúl Huerta, se dice que ya lo tienen vigilado para evitar que escape, pero yo tengo mis dudas razonables. El caso es que, bueno, finalmente se aprobó este extraordinario, que había sido un extraordinario que se había hecho mucho del rogar, por poco ya no lo tenían. Pero Mauricio Toledo, además de anunciar que no acudiría personalmente, dice que es un juicio sumario político en su contra. Él acusó inmediatamente que se dio a conocer que no le daban, que la jueza no autorizaba el amparo total que él había perseguido. Inmediatamente publicó en sus redes sociales una carta en donde dice que es un juicio sumario total, que hay una persecución de la 4T que viene de tiempo atrás en su contra y que culpa precisamente al gobierno de la Ciudad de México y al presidente de lo que le pueda pasar no solo a él, sino también a su familia. Según Mauricio Toledo, en un juicio justo y con autoridades imparciales, él estaría en condiciones de demostrar 750 pruebas consistentes en comprobantes de pagos, sueldos, salarios, dietas, prerrogativas, créditos, apoyos parlamentarios, viáticos, honorarios y fondos de ahorro que justifican la manera legítima de obtener sus ingresos. Imagínense todo cómo les va re bien a los diputados, ¿verdad? Pagos, sueldos, salarios, dietas, prerrogativas, créditos, apoyos parlamentarios, viáticos, honorarios, fondos de ahorro. Pues sí, de esa manera dice, se justifica de manera legítima sus ingresos. Eso es lo que dice Mauricio Toledo. Sin embargo, la propia fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, ella dijo que personal de la fiscalía a su cargo van a acudir precisamente a la sesión extraordinaria de este miércoles 11 de agosto, en la que se discutirá y se prevé que se apruebe el desafuero no solo de Mauricio Toledo, sino también de Saúl Huerta. ¿Para qué acudiría precisamente el personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a esta sesión extraordinaria? Pues simple y sencillamente para presentar información, así como razonamientos técnicos, razonamientos legales que le dan cuerpo o que sostienen, mejor dicho, la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General de Justicia en contra de ambos, de Saúl Huerta y de Mauricio Toledo. Pues sí, evidentemente no va a estar allí Mauricio Toledo. ¿Usted cree que sí va a estar Saúl Huerta? Pero claro que no. Brillará por su ausencia. Bueno, hubo quienes dijeron que bueno, que por fin se aprueba, entre ellos nosotros, que se aprueba finalmente esta sesión extraordinaria o este periodo extraordinario, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no estaba tan a gusto. Él cuestionó a senadores y diputados por aprobar este segundo periodo extraordinario de sesiones a partir del 11 de agosto sin incluir en su agenda la aprobación de la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Su ley, esa le falta. Durante su conferencia de prensa dijo que no se podrá llevar a cabo la consulta sobre revocación de su mandato el año próximo si no existe el reglamento para que el INE la organice. Y tiene toda la razón, pero todavía hay tiempo, nada más que el presidente pues ya empezó así como a hacer las presiones. Mientras esa es la reacción del presidente,
Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México, saludó la convocatoria a este segundo periodo extraordinario de sesiones para discutir el retiro de la protección que goza el diputado Benjamín Saúl Huerta, que, como sabemos, está acusado del delito de abuso sexual contra este adolescente de 15 años de edad, y pide Redim al Poder Legislativo dar un paso al frente y quitar el fuero al legislador. Pero hubo respuesta, mi querido Carlos, de inmediato ante la protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, de decir, bueno, sí, pero ¿por qué no incluyeron la revocación de mandato en este extraordinario? Es que no se puede avanzar si no lo hacen, en fin, acusando como siempre. Si no hace su voluntad, si no se hace su voluntad, no le gusta, están mal. Sí, efectivamente, desafortunada o afortunadamente, según se quiera ver, ese es el estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se queja porque no hay leyes reglamentarias para este asunto de la revocación de mandato. Y muchos aquí lo han criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador porque le dicen, a ver, señor presidente, tranquilícese, el asunto de la revocación de mandato es una herramienta para los ciudadanos. Ese es el objetivo de una revocación de mandato, que ciudadanos puedan solicitarla cuando consideran que quien se encuentra al frente o en la titularidad del Poder Ejecutivo de la Federación no está correspondiendo con lo que habían pedido los ciudadanos al momento de votarlo y elegirlo. Pero aquí el asunto de la revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dicen los detractores de él, de alguna manera debo decir que coincido un poco con ellos, porque lo que dicen es que lo que está haciendo el presidente es ocupar el asunto pues para lucimiento personal, así de sencillo. Lo está convirtiendo, como siempre que decimos, en un asunto personal y particular. A ver, ¿a quién le interesa en estos momentos o el año próximo? ¿A quién le va a interesar una revocación de mandato? La gente dice, pues estamos en un nuevo régimen encabezado por el presidente López Obrador. No se supone que todo mundo que lo defiende dice, es que 2 años, 3 años son muy poco tiempo para, pues precisamente, ¿por qué no primero termina sus 6 años? Y ya cuando llegue el otro presidente, si no estamos a gusto, pues entonces invocaremos el asunto de la revocación. Pero aquí lo que dicen los que no coinciden con la línea de la 4T es que el presidente lo que quiere es utilizar el asunto de manera electorera para llevar agua para su molino. Bueno, pues claro, bueno, el presidente dice que a quién le va a interesar, pues dices que a quién le va a interesar, la respuesta es al presidente. Nada más a él. Le va a interesar, por supuesto, porque ya sabemos que es también una especie de encuesta, ¿no? Para medir cómo va su popularidad y para estar como ha estado y como le gusta estar en el centro de la discusión. Por lo pronto, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, dijo que la figura de revocación de mandato existe desde el pasado año en la Constitución, que efectivamente no hay ley, como no tiene ley secundaria, no se puede aplicar porque no dice cómo, cuándo, por qué, y pues ya no hay más tiempo para extraordinarios, pero rechazó que haya malas intenciones de no incluir en un extraordinario este tema, que nunca fue puesto sobre la mesa. Además, nunca fue puesto sobre la mesa, ¿no? Lo saca el presidente. Nadie lo puso él mismo. ¿No? Exactamente. Bueno, dice que no hay malas intenciones en no incluir este periodo extraordinario, pero no solo eso, el Congreso tiene hasta septiembre para legislar y que la consulta se realice en marzo, como establece la Constitución. Así es que no corre prisa, dice Carlos García desde Vietnam. Son consultas publicitarias, que se ponga a trabajar y deje de ser un candidato eterno. Sí, que deje de ser candidato eterno. Yo apoyo la moción, mi querido Carlos García, también. Muchos coincidimos en esa percepción que tenemos del presidente, que pareciera ser que era tan bueno como candidato que llevó la candidatura a su presidencia. Lamentable. Sí, caray. En fin. Bueno, hablando de candidaturas y de otras cosas, dice el presidente que él defendió el papel de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos
dijo que lo importante no es ganar. ¿Cómo me acordé de lo que decía de que no está bien ser aspiracionista, ¿no? Exacto. Y entonces hace unos días pensaba, ¿qué es lo contrario a ser aspiracionista? A ver, ¿qué es lo contrario a ser aspiracionista? Conformista, ¿no? No, conformista, Conformista. claro. Pues y sí. dije, bueno, pues lo importante no es ganar. Pues sí, aunque yo he escuchado decir a varios de los, creo que fue Andrés, no, a Ochoa, a Memo Ochoa, que dijo, no sé si fue, la verdad es que no estoy segura, pero alguno de los deportistas olímpicos dijo, no es lo mismo ir a unos Juegos Olímpicos que ganar en los Juegos Olímpicos una medalla. No se trata solo de ir, porque ir, bueno, pues pueden ir, algunos, ¿no? Pero ganar, no cualquiera. Bueno, pues eso fue lo que dijo el presidente. Dijo, lo importante no es ganar siempre, lo importante es seguir practicando el deporte. Reconoció el desempeño de los atletas y aseguró que ellos hicieron su máximo esfuerzo durante las competencias. Esto sí no lo dudo. Que hayan hecho su máximo esfuerzo, no lo dudo. Pero que lo importante no sea ganar en unos Juegos Olímpicos, ahí sí me va a disculpar el señor presidente, pero no estoy de acuerdo con él. Pues puede sonar bien, simple y sencillamente para justificar el pésimo número de medallas que trajimos, que es en realidad pues el que convierte a México en la nación con menos medallas per cápita, mi querida Blanca Lolbe. Y la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se erige desafortunadamente como pues la administración en la que menos medallas se han ganado en comparación, por supuesto, con administraciones anteriores. En mucho, dicen algunos, la responsabilidad podría ser de Ana Gabriela Guevara, que es la directora de la Comisión Nacional del Deporte. Una Ana Gabriela Guevara que, como todos recordaremos también, porque aquí lo hemos informado mucho, pues prometía como mínimo traer 10 medallas de estos Juegos Olímpicos. Bueno, pues todo parece indicar que a Ana Gabriela Guevara se le olvidó dicho compromiso o dicha promesa, porque ahora resulta que Ana Gabriela Guevara dice, pues yo no competí, yo no podía garantizar medallas. Eso es lo que dice ahora Ana Gabriela Guevara. En pocas palabras, el pronóstico de las 10 medallas no se concretó, pero los chicos participaron en Juegos Olímpicos y me parece que el resultado es positivo. El desempeño de la delegación deja bastante buen sabor de boca. Eso fue lo que dijo, por lo menos, precisamente Ana Gabriela. Que esta mujer tendría que ser destituida del encargo. Fíjate que es muy lamentable que de ser una de las grandes deportistas de la historia de México, una de las grandes medallistas justamente olímpicas, ahora sea una de las mujeres más criticadas, menos queridas, con menos prestigio de entre los funcionarios del gobierno actual. Eso de verdad es muy triste, dice Carlos García. Lo que menciona Carlos es verdad, intentan justificar la paupérrima participación de la delegación mexicana, pero eso redunda en promover una cultura de la mediocridad. Convencernos es la misión. El mejor, y Arlen Paola dice, el mejor jugador del equipo de fútbol de Japón dijo en la entrevista, no jugué bien porque no ganamos. Para ser bueno se tiene que ganar. ¡Ah, qué distinta visión de las cosas!, ¿verdad? Qué distinta visión de las cosas. Por lo pronto hay mucho desorden. Es que escuchaba yo a Rommel Pacheco, que se despidió además muy bien de la carrera en el deporte y que ahora se enfila hacia las cuestiones políticas. Decía que se ha preparado mucho, que ha estudiado mucho, tiene una maestría, en fin, ha estudiado pues para eso, ¿no? Tiene muchos planes y muchas buenas intenciones y demás. Vamos a ver qué tanto logra, en fin. Pero el caso es que lo escuchaba decir que el asunto del deporte es que en el país se ve como un gasto y no como una inversión, y que además cuando se hace un plan deportivo, en esas dos cosas estoy completamente de acuerdo con él, cuando se hace un plan deportivo, un proyecto tiene que ser a largo plazo,
porque tú no puedes dar resultados en 2 o 3 años, tienes que empezar hoy para cosechar los frutos en varios años, y que además, una tercera cosa en la que hay que estar de acuerdo con él, es que el deporte ayuda a prevenir muchas cosas, adicciones y delincuencia, entre varias otras, ¿no? En fin, el caso es que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, reveló que aviadores como Alejandro Gutiérrez López, Alfredo Valdivia de Anda, Mónica Fontes Chávez y Jorge Nava Segura, así como 119 entrenadores y deportistas, adeudan más de 77 millones al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, al FODEPAR, a gastos por comprobar por recursos otorgados a los beneficiarios del FODEPAR. Hay una cuenta contable de otros deudores por 77 millones. 46,637,000 pesos al 30 de junio del 2021. Es lo que revela el acuerdo de extinción del fideicomiso suscrito por Ana Gabriela Guevara, la directora general de CONADE. Bueno, pues ahí está. No hay cuentas claras en FODEPAR. Según esto, los aviadores, entrenadores y deportistas adeudan 77 millones de pesos a este fondo. Dicen que, por ejemplo, Alejandro Gutiérrez López, un funcionario que cobraba como entrenador sin serlo, debe más de 4 millones de pesos a este fondo. Bueno, veremos cuándo se aclare y cómo se aclare el asunto. En marzo del 2021, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados le demandaba a la Secretaría de la Función Pública que informara precisamente sobre las denuncias de corrupción y sobre la mala gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE. Los diputados del PRD en aquel momento argumentaban ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que tenía que demandarse a la misma Secretaría de la Función Pública porque ella misma había detectado irregularidades desde febrero de 2020 sobre el uso de 50 millones de pesos de este fideicomiso FODEPAR, tras lo cual sancionó a 3 funcionarios menores. Sí, la Secretaría de la Función Pública ya había detectado irregularidades desde febrero de 2020 sobre el uso de 50 millones de este fideicomiso. ¿Y sabe cuál fue la sanción de la Secretaría de la Función Pública? Sanciones para 3 funcionarios menores con inhabilitación de 6 meses. ¡Ay, jole! No, bueno, pues ya están trabajando otra vez, ¿no? Dicen. Trabajando. Dicen, pues sí. No, bueno, qué barbaridad. Bueno, vamos a más cosas. Hay una nota de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan cómo me acordé de lo que dijimos cuando hablábamos de la línea 12? Que el hilo se rompe por lo más delgado, claro, y que seguramente se iban a ir a buscar pues allá abajo, ¿no? En los altos funcionarios que estarían soñando. Resulta que efectivamente los avances en las indagatorias con base en los peritajes y una serie de entrevistas realizadas por peritos especialistas de la Fiscalía Capitalina para esclarecer el trágico accidente de la línea 12, apuntan a que los posibles responsables de causar la muerte a 26 personas y dejar más de 100 heridos, 10 de los cuales aún no se recuperan del todo, podrían ser personal de segundo y tercer nivel de la empresa constructora encargada de la obra. A esta primera conclusión llegaron los peritos luego de analizar a detalle el peritaje que realizó la empresa DNB, asentados ya en una carpeta de investigación, manejando como la principal línea de investigación que el error fue la causa de una mala supervisión de la obra, señalando al ingeniero Alejandro N., quien en estas fechas, según los archivos de la constructora, era el director general del grupo IPSA, quien participó en varios tramos de la línea ferroviaria del metro. ¿Qué tal? Bueno, pues sí, tal cual, lo que se preveía y va en ese camino. Vamos a hablar ya porque ya se nos está acabando el tiempo. De hecho, ya estamos en extra time y vamos rápidamente con cifras. Cifras de coronavirus, mi querida Blanca Lolbe. Es que esos cortes nos dieron en la torre. La Secretaría de Salud informó que en 24 horas se registraron 786 nuevas muertes como consecuencia del COVID-19. Cifra que es la más alta hasta ahora para un solo día dentro de la tercera hora de la pandemia. En total, desafortunadamente, han fallecido 245,476 personas.
Este martes también se registraron 19.555 nuevos casos de personas contagiadas para un total de 2.997.885. Pues ahí están prácticamente las cifras más recientes, más relevantes en torno a la COVID. Oye, subieron nuevamente el número de casos de personas contagiadas, muy lamentable. México va a recibir hasta 8.5 millones de vacunas contra COVID por parte de los Estados Unidos. Ya la Secretaría de Educación Pública continúa en la insistencia de que hay condiciones para regresar a las clases presenciales. Amigos del equipazo, una sincera disculpa, una vez más nos ha fallado el internet. Ustedes saben que eso está fuera de nuestras manos. Estoy utilizando otra vez los datos de mi teléfono celular una vez más, ya solo para despedirnos. Aprovecho para agradecerle a mi querida Blanca Lolvé la paciencia, el esmero, el empeño, y a todos ustedes, por supuesto, equipazo. Muchas gracias por aguantar, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por la comprensión también. Esto estuvo completa y absolutamente fuera de nuestras manos, pues ya solamente aparecí de esta manera, en vista también de la hora que es, para agradecerles a todos los que hayan estado con nosotros en esta transmisión en vivo, y también para despedirnos de nuestros amigos que hayan ingresado al Como en Vivo, que esperemos no de tanta lata como la transmisión en vivo. Muchas gracias, amigos del equipazo informativo. Nos vemos en la próxima. Recuerden, en punto de las 23 horas tenemos una cita, y no se les olvide, el equipazo